están contentos? Yo quiero en esta hora, antes de iniciar, tengo una gran duda y no es existencial, es simplemente, dijo nuestro host aquí, que les daba una calurosa bienvenida. A ver, que alguien me explique cómo es calurosa bienvenida si está haciendo fresco. Ok, bueno, como rompehielo está bien, ¿no? Pero bueno, el que entendió, pues bueno, dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Bien, aleluya. ¿Están despiertos? Eso, gloria a Dios. Qué bonito es verles el domingo, ¿verdad? Aquí todos sonrientes, todos llenos de fuerza para alabar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se gozaron, pero yo me gocé, fue algo hoy diferente, ¿no es cierto? Alabando al Señor, exaltando su nombre, diferente en el sentido de que ahora tuvimos esta música ahí grabada y todo, pero la palabra de Dios realmente es hermosa cuando podemos exaltarle. Y me quedo con algo que decía nuestro hermano David Núñez, o sea, realmente no necesitamos, así como algo súper necesario, vamos a llamarlo, el hecho de tener canciones para tener una comunión con Dios. ¿Cuántos de aquí, yo no sé ustedes, pero cuántos de aquí verdaderamente han tenido comunión con el Señor y aún sin necesidad de música, sin necesidad de alabanzas que lo exalten? Digo, es precioso, no estoy diciendo que no esté bien, lo que digo es realmente cuando venimos con un corazón dispuesto, así como han venido ustedes, cada uno de ustedes, yo vi una entrega en el momento de la alabanza, en la adoración, algo parecido, así es que, bueno, estamos realmente dispuestos para recibir de la palabra, amén. Señor, devuélveles el habla. Eso, gloria a Dios, el Señor responde rápido, ¿verdad? Aleluya. Bien, estamos en esta serie, como bien mencionaba nuestro hermano Abisaí, estamos dentro de la serie El Poder de la Gracia. Hemos estado aprendiendo y algunos recordando, los que ya sabían, de qué se trata la gracia, en qué consiste verdaderamente la gracia de Dios sobre la vida de todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Salvador. En el primer mensaje aprendimos lo que era verdaderamente, qué significaba en sí la gracia. La semana pasada, el domingo anterior, pues, estuvimos viendo para quién era la gracia, nos lo expuso la hermana Julia de una manera clara, sencilla y puntual. Ahora nos toca, hoy en esta tarde, como también lo mencionaba el host, nuestro tema es la gracia y la conducta cristiana. Vamos a poner toda nuestra atención, ofrezco, no lo puedo prometer, pero se los ofrezco, ser conciso, ser puntual, pero sobre todo, ¿saben qué? Yo quisiera que abrieran su corazón de tal manera y dispusieran su vida de una forma tal que permitan que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, en sus vidas, para que realmente la gracia de Dios penetre en lo más profundo de nuestro entendimiento y podamos saber cómo es que realmente debemos conducirnos como personas salvas, como gente que ha reconocido verdaderamente el señorío de Jesucristo en su vida. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Amén. Miren, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, por lo menos dos grandes peligros, óiganlo bien, dos grandes peligros se presentan frente al creyente, entiéndase al cristiano. El primer peligro es que tome la senda irresponsable del descuido, que diga, bueno, en la iglesia no me prohíbe nada, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y empezar a descuidar su vida espiritual de tal manera que le afecte. Ese es el primer peligro, y que caiga en un punto mundano, de mundanalidad verdaderamente, y que diga, bueno, dice la misma escritura, porque hay gente que conoce bien la palabra y menciona aquella cita que alguna vez también mencionó en su momento el apóstol Pablo. Dice que todo le es lícito, pero no todo le convenía. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ok, entonces el punto aquí es que ese primer peligro existe porque podemos caer en la mundanalidad o aún otra cosa peor, en la religiosidad. Ese es el otro punto.
El segundo es que se tome precisamente esa religiosidad o ese legalismo de una manera que piense que sus conceptos de él personales, escuchen bien, sean verdaderamente como algo inflexible, algo que tienes que cumplir bajo la ley, hagan de cuenta, algo que tú y yo necesitamos hacer para ser santos. Y la palabra de Dios, hermano, está precisamente no dividida, sino compuesta de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento se le conoce como la dispensación de la ley y al Nuevo la dispensación de la gracia. Pero precisamente cada uno de nosotros estamos viviendo ahora bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Y precisamente cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, yo no vengo a quitar o a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Pero a raíz de que Él apareció en este mundo, repito, Jesucristo mismo, Él vino a cumplir la ley, pero a dar la gracia. Y precisamente ese es nuestro tema, nuestra serie es la gracia y la conducta cristiana. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos nosotros de llevar nuestra vida. No de una manera, no irnos a los extremos, ¿verdad? No caer en la mundanalidad, pero tampoco ser religiosos, que todo nos espante. Porque mucha gente, ¿saben? Infinidad de gente cristiana que yo he sabido y alguna gente que conozco, que según esto es redimida por la sangre del Cordero, es legalista de tal manera, óiganlo bien, que verdaderamente, ¿saben qué ocurre? Cae en ese peligro de ser así, caer en el extremo de decir, no, es que eso no es de Dios. Es que la música que tú estás oyendo, esa no es música cristiana, es música mundana, exalta a Satanás, ¿saben? Les voy a decir algo, y esto yo creo que todos lo comprendemos perfectamente, y no lo vayan a entender mal. No hay música cristiana y música no cristiana. La música es música en sí. ¿Están conmigo? ¿Saben algo? Hay música que exalta el nombre del Señor Jesús y hay música que no lo hace. Estoy hablando de la situación religiosa en la cual muchos podemos caer o estar ahí. El punto es este: si tú y yo, y hablo por ejemplo a los matrimonios aquí, deseamos cantarle o escuchar con nuestra esposa, ¿qué decirles? Un bolero que hable acerca del amor hacia nuestra esposa o hacia el esposo. ¿Ustedes creen que eso les va a quitar la salvación a ustedes? ¿O que van a perder la salvación? Yo no me imagino, poniendo mi ejemplo, bueno, para no ofender, poniendo mi ejemplo, ¿se imaginan si yo, enamorado, le empiezo a cantar un bolero o estrofas o parte de la letra de una canción romántica a mi esposa? ¿Ustedes creen que yo haría mal? Porque yo no me puedo imaginar, para ser muy espiritual, cómo poderle decir a ella en algún canto, decirle, por ejemplo, Señor, derrama el fuego y cosas por el estilo, y eso no es romántico para decirlo a mi esposa. ¿Con eso qué voy a lograr? Va a decir, pues mejor vamos a poner un cassette o cántamela en inglés, me dice ella, porque la verdad el canto no es mi talento, ¿no? Y tan no es mi talento el canto que cuando me baño no se rompen los vidrios, porque sí me baño, se ve el agua. Oh, tú me lees el correo, Yajaira. Gloria a Dios. Hermano, entonces no caigamos en ese legalismo. Ese peligro es inminente. O te vas a un lado o te vas al otro. Así que el punto aquí es saber y entender lo que dice la palabra de Dios,
porque verdaderamente necesitamos entender lo que dice la Escritura. Miren, en el libro de Colosenses, o sea, la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa y les dice algo bien especial. Colosenses capítulo 2, yo traigo la versión Reina Valera, no sé cuál versión vamos a poner por ahí, pero escuchen esto. Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice así la palabra: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí es clara la palabra? Y dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ocasiones de gracias. Fíjate nada más, cómo Dios exactamente nos está demandando a ti y a mí que andemos en los pasos que Jesús nos enseñó, en los pasos que la Escritura misma dice de una manera tan clara que no necesitamos interpretación ni situaciones ahí para entenderlo. Así es que seamos claros, seamos directos y específicos en lo que dice la Escritura. Número 1, vamos a ver el principio de conducta en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, por favor acompáñenme ahí. Dice Efesios 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Mira, la gracia, óyelo bien, iglesia, la gracia es aplicable en todas las áreas de la vida cristiana. No solamente es en algunas, o en esto sí o en esto no. Mira, la gracia de Dios no contiene mandamientos de la ley. No quiere decir que no se cumpla, insisto, la ley, porque el mismo Señor Jesucristo, lo vuelvo a mencionar, Él dijo que venía a cumplir la ley, pero Él era parte de la gracia divina del Padre. Ese fue el propósito principal, la gracia que entendemos como gracia, el favor no merecido de Dios. Y en esa base el Señor Jesucristo no vino a imponernos leyes, porque imagínense ustedes, hablando de las leyes, solo es un ejemplo. Si hoy viviéramos, hoy en día, viviéramos bajo la ley, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído cómo era la ley de Moisés. ¿Recuerdan eso? Entonces yo he pensado y digo, Señor, si viviéramos todavía, y lo pongo en primera persona, digo, Señor, si viviéramos todavía bajo la ley, Dios mío, pues tú ya me hubieras acabado. De verdad, es que la ley de Dios era radical, pero precisamente para eso apareció el Hijo del Hombre, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para cumplir la ley, pero para darnos gracia, para darnos el regalo que no merecíamos, ni tú ni yo, aunque nos sintamos muy espirituales, óyelo bien, cada uno de nosotros estamos en un camino de perfección. Cada uno de nosotros día con día, el Espíritu Santo, en la medida que tú y yo lo permitimos, Él sigue obrando, sigue trabajando en nosotros para llevarnos precisamente a lo que dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos todos, no hace acepción de personas, todos a la estatura, a la medida, a la plenitud ¿de quién? De Cristo, del varón perfecto. Así que mientras vamos en ese camino, hermano, necesitamos entender este principio de la conducta cristiana o la conducta en la vida que debemos de llevar. Tenemos y deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, hacer vida lo que acabamos de leer. Efesios 2:10, ahí nos dice, Dios preparó de antemano estas obras para que anduviéramos en ellas, porque no es solamente por méritos, no es por obras aún,
para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Hermano, es por obedecer al que escribió o al que inspiró a los que escribieron la palabra. Es por la obediencia a Dios, es por su gracia. ¿Sabes? Cristo es el fin de la ley. Él cumplió, como te acabo de mencionar, cabalmente y a perfección todo lo que es la ley. En Él, hermano, en Él solamente se puede encontrar la gracia perfecta de Él. La gracia que Él dejó para cada uno de nosotros. Y la obediencia muestra como fruto de nuestra relación con Dios y la obra que el Espíritu Santo, insisto, está y continuará haciendo si tú y yo lo permitimos. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, algo más. Las obras de justicia, escucha bien, que realicemos tú y yo serán el resultado de la acción transformadora que estamos teniendo en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Yo lo creo y lo podemos lograr. En Él todo lo podemos hacer. Después, el progreso en el desarrollo de las obras. Mira, el Evangelio de Juan es bien claro. Dice en la primera parte, Juan capítulo 6, versículo 29. Ahorita que lo podamos leer todos para que tengamos ahí presente. Está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Juan, déjenme encontrarlo. Los que ya lo tengan, díganme amén. Juan 6, capítulo 29, dice, hablando Jesús, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Estaba hablando con sus discípulos. El contexto de esta escritura es cuando verdaderamente los discípulos estaban preguntando, estaban cuestionando al Señor. Porque les habla aquí que Jesús es el pan de vida, pero Él les estaba indicando que verdaderamente esta era la obra de Dios, que creyeran en Él. Y mira, la gracia, lo voy a decir de esta manera, la gracia no solamente nos capacita para entender ese propósito que tú y yo tenemos y que Dios ha planificado desde el principio, pero también la gracia no solo nos capacita, nos da la habilidad, fíjate, nos habilita en cada paso de obediencia que tú y yo podamos dar, porque creemos, podemos hacer esto de la gracia, un proceso que en ti y en mí siempre, de continuo, en tu diario vivir, óyelo familia, en el día a día, la gracia de Dios, hermano, puede ser en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podría ser la gracia en mi vida? Podrías pensar tú quizá, si estoy lleno de actividades. En este país, realmente la situación es que todo mundo está lleno de actividades. Y tienen que, ¿verdad? O tenemos que. Pero en la vida hay un momento en tu diario vivir, insisto, en que tú puedes hacer un paréntesis para verdaderamente reflexionar, meditar un poco acerca de en qué consiste la gracia de Dios y cómo en tu vida debes de conducirte de tal manera que verdaderamente puedas entender esto, que Dios, el Padre, envió a su Hijo aquí para, hermanos, para darnos esa gracia. Primero nos salvó, nos perdonó, pagó nuestra deuda y no solo esto, sino además por gracia, hermano, por gracia, Él a través de su Espíritu Santo continúa trabajando en cada uno de nuestros corazones. ¿Lo crees? Pero necesitamos creerlo. Es imperativo, hermano. Es necesario que nosotros creamos que podemos hacer este proceso para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. No es por obras,
No es porque sea yo muy buena gente. No, Señor, es por la gracia infinita de Dios. Y sabes, cuando oímos la palabra mandamiento o mandamientos, su implicación, fíjate bien, es precisamente obediencia. Obediencia a los mandatos, obediencia a la palabra. Tal como Jesucristo la usó, es sumamente importante. ¿Sabes qué? En un momento el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Se acuerdan? Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice, no lo vamos a ver ahorita. Dice en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Y sabe, aún sigue diciendo el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Si tú y yo sentimos amar verdaderamente a nuestro Redentor, guardemos sus mandamientos. Aunque no, insisto, aunque no vivimos o vivamos bajo la ley, lo podemos hacer bajo la gracia de Él. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es mayor que todo mandamiento? ¿Cuántos creen que bajo la gracia no es solamente los mandamientos que dijo Moisés? No es lo que en el Antiguo Testamento imponían sobre los preceptos de la ley, es simple y sencillamente gracia. Y repito, no tengamos, como dice la Escritura, no tomemos la gracia como ocasión para pecar, para darle rienda suelta. Pues porque el domingo enseñaron, ahí estaban predicando que en la iglesia nada se prohíbe, y es efectivamente, así es. Aquí no te prohibimos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, porque saben, hablando de prohibiciones, antiguamente, hace muchos años, cuando nosotros empezábamos en el camino de Dios, la gente que no conocía acerca del mover de la iglesia cristiana, del libre fluir del Espíritu Santo, cuando oían la palabra cristianos, lo asociaban con un lugar o con lugares que había prohibiciones de todo tipo. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas más allá. Eso hace muchísimos años, les estoy hablando allá cerca de 35, cerca de 40 años, la gente en ignorancia pensaba que los cristianos éramos como autómatas o como robots, de tal manera que nos ponían un chip de no peques, no hagas, no digas, no esto, no aquello. No, Señor. Lo que no entendía esa gente, o no entiende todavía algunos de ellos, si es que todavía existen, el asunto aquí es que nosotros vivimos bajo esa gracia redentora de Cristo. Y hablando de mandamientos, Cristo dio el mayor mandamiento. ¿Saben cuál fue? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si va a abrir su teléfono para ver la Biblia, solo haga eso, por favor. No entre al lavadero, digo a la cosa esa. Mateo 28. ¿Están conmigo? A ver si me ganan acá. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Fíjense bien, estamos hablando de cuando Jesús dio el mayor mandamiento. Dice la palabra, por tanto id, es la misma versión, dice, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben? Este es un mandamiento que Jesús nos dejó. Y en otra versión, en la que yo tengo, la Reina Valera, la tradicional, dice, por tanto id, por tanto vayan. ¿Vayan y qué? Y hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones, empezando por aquí, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Y bautizándoles en el nombre del ratón Miguelito. ¿No dice? Bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo el siguiente versículo,
el 20, ese es el gran mandamiento de Dios. Enseñándoles que guarden algunas cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas, habla en primera persona nuestro Señor, que les he mandado. Y he aquí la promesa preciosa, hermano. Óyelo bien, es un mandamiento con promesa. Y he aquí, dice Jesús, continúa hablando, que yo estaré aquí hasta que se acabe el frío. Perdón, es que traigo sucios los anteojos. Dice, y he aquí, Jesucristo habla, yo estoy con vosotros. ¿Con quién? Con todos nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermano, este es el gran mandamiento, insisto, con promesa precioso de parte de Dios. Lo tenemos que recibir, lo tenemos que aplicar en nuestras vidas. Es bien claro, esto hermano, no tiene pierde. No necesitamos un diccionario teológico para entender esto. ¿Cuántos les ha quedado claro este concepto? ¿Sabes? Para terminar te voy a decir esto en el último punto que tengo. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo realiza o cómo realizas? Vamos a ponerlo así, claro y sencillo. ¿Cómo realizas tu actividad? ¿O cómo realiza el Espíritu de Dios su actividad en nosotros? ¿Cómo crees que la realice? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Pregunto, bajo la gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo de Dios. ¿Porque lo merecemos? Gloria al Señor. La gracia es ese regalo. Pero mira esto. ¿Cómo realiza el Señor? ¿Cómo realiza el Espíritu Santo de Él esa actividad en nosotros? Mira, escucha con atención. Somos salvos porque éramos más o menos buenas gentes. ¿Sí? ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Estamos firmes en Jesús, hablando en fe, ¿verdad? Estamos firmes en Jesús, ¿por qué? Por gracia. Somos ayudados por Él, ¿por qué? No es por buenas obras, no te lo merecías, es por gracia. Somos fortalecidos en Él y en su palabra, ¿por qué? Por la gracia. Todo, hermano, es por la gracia de Dios. Y ¿sabes algo? Tenemos esperanza en Cristo Jesús, hermano, por gracia también. Porque hay esperanza que verdaderamente cada uno de nosotros deberíamos de tener firmemente. Nosotros disfrutamos bajo la gracia de Dios su victoria. Lo que Él realizó en esa cruz hace más de 2000 años, hermano, nosotros lo deberíamos de estar celebrando cada día, cada instante de nuestra vida. Él, hermano, Él ya obtuvo la victoria y tú y yo somos victoriosos por la gracia de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. ¿Sabes qué hace la gracia para concluir? La gracia, escucha bien, te vivifica, te habilita, te da verdaderamente el derecho de recibirla, de creerla, de vivirla, hermano. La gracia te prepara y te fortalece también para que el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros sea cumplido conforme a lo que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó, hermano. La palabra está llena de promesas hermosas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo crees, cómo te imaginas tú que Dios piensa acerca de tu futuro? Que te las vas a ver bien negras en todas las áreas de tu vida. Conflictos, aflicciones, vamos a tener todos. Nadie estamos exentos. El mismo Señor Jesucristo, hablando de aflicción, ¿qué dijo Él? ¿Recuerdan eso? En el mundo, exacto, en el mundo
tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y saben qué? Eso es palabra de Dios, es promesa y lo ha dejado por gracia para cada uno de nosotros si somos capaces de apropiarnos esas promesas. Por eso siempre les digo, y aún en enseñanza, cuando estamos en escuela dominical, ¿saben? Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos apropiarnos de cada promesa. Porque sabes, no nomás quedó escrita ahí, no es para los que estudian, es para el pastor y para los copastores y para los ministros. No, Señor, la palabra de Dios es para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere verdaderamente saber y entender cuál es la voluntad de Dios y saber que no es por nuestras buenas obras que vamos a obtener el favor del Señor. Esa gracia fue completamente gratuita, pero tenemos que entenderla para poder vivirla, para poder saber qué es el propósito verdaderamente que Dios tiene en esta vida. Mira, nadie en esta tierra, nadie en el mundo nació por accidente. Aunque hayan sido diversas las situaciones en que cada ser humano ha nacido por todas las épocas, pero hay un propósito de Dios en cada vida. Nosotros, tú y yo, familia del SC, no somos excepción. Dios tiene un propósito precioso y perfecto. Dios tiene planes y pensamientos de bienestar para ti. ¿Lo sabías? Yo sé que sí. Créelo, recíbelo y empiézalo a vivir. Date cuenta que lo mejor de Dios, lo que está en el corazón mismo del Señor, hermano, es para tu vida y para la mía también. Es importante que entendamos esto. ¿Sabes? Que no nos quede ninguna duda, ni una sola, que la fuerza de Dios es muy superior, porque ¿sabes algo? Forma el carácter en ti y en mí, el carácter del cristiano. Cómo debemos de conducirnos y saber y entender, repito, que es por gracia de Dios. ¿Sabes? Cuando se manifiesten en la vida de cada uno de nosotros las promesas de Dios, la llenura de su Espíritu Santo, hermano, nuestras vidas van a empezar o van a continuar, si ya empezaron, a ser diferentes, porque es la gracia de Dios. Y mira, no importa por lo que tú y yo estemos pasando, por lo que en tu vida haya, por las tormentas que estés cruzando en este momento. Vamos ahora, si gustas, cierra tus ojos para no distraerte y dile: Señor, yo entiendo cuál debe ser mi conducta como un hijo tuyo. He entendido, Señor, que por gracia es que recibo tu favor. Es por gracia que tú me has habilitado y me has capacitado para poder vivir en ti, Jesús, toda tormenta que ha venido a mi vida. Y esta palabra va para alguien en este lugar. Y Dios te dice que has pasado y que estás pasando por tormentas y desiertos en tu vida, pero que recuerdes la promesa que Él te hizo. Así como le habló a su siervo, el apóstol Pablo, te está hablando a ti en esta mañana. Y el Señor te dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora tú dile en el fondo de tu corazón a Dios: Señor, yo lo recibo. Es difícil para mí el desierto que yo cruzo en este tiempo, Dios. Pero entrégaselo a Dios. Dile: Señor, aquí está mi desierto, aquí está mi tormenta, Dios. Quiero ver tu gracia, Dios. Señor, quiero ver tu gracia,
tu mano de favor sobre mi vida. Quiero aferrarme a cada promesa tuya, Dios. Quiero, Señor, escudriñar tu corazón, Padre. Ser cada día más como tú. Anhelo, Jesús. Anhelo conocerte más, dile. Yo anhelo conocerte. Gracias por tu gracia. Dile ahí. Y dile, yo lo recibo. Y declara sobre tu vida y tu corazón, pero sobre todo sobre tu situación, sea familiar, de cualquier índole, financiera, de salud, lo que sea, deposítala en el Señor. Confía en Él. Dile, aquí está, Señor. Aquí está, Dios. Yo quiero viajar ligero, yo quiero sentir paz. Esa paz que el mundo no da. Esa paz el mundo no la conoce. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tu gracia, recibe la paz de Dios. Amén.